Gloria. Gracias, Padre Santo, por tu bendición. Tú siempre nos cuidas. Padre Santo, queremos pedirte que tu Espíritu Santo realmente guíe a cada uno de nosotros en este estudio, Padre Santo, en esta charla, en esta conferencia. Que realmente sea de bendición y que tu palabra realmente llegue a cada uno de nosotros, nos enseñe, nos instruya, Padre. Y que cada uno seamos guiados a través de ella. Padre Santo, bendice a Pastor Barry, que va a estar en esta noche explicándonos tu palabra, y que sea realmente un momento para darte a ti toda la honra y la gloria que merece tu nombre. Bendícenos, oh Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera primero presentar al traductor, que es el que va a estar haciendo la labor para que todos nosotros vamos a entender. Entonces, quiero presentar al profesor Daniel Lobo, que trabaja en el seminario y él va a estar haciendo la labor de la traducción. Entonces voy a pedirle a Daniel Lobo que pase adelante y al pastor Barry, que ya después él se va a presentar. Okay. Good to be with you, brothers and sisters. Es bueno estar con ustedes, hermanos y hermanas. Good to be back in Cartago. Y bueno estar de vuelta en Cartago para verlos. I'm Barry Beukema. Mi nombre es Barry Beukema. I'm a pastor in a church in northern Alberta, Canada. Soy pastor en una iglesia en el norte de Alberta, Canadá. And I've been privileged to come to Costa Rica, I think about 9 times now. He tenido el privilegio de venir a Costa Rica creo que unas 9 veces. To bring groups to work on the Christian school buildings. He traído grupos para trabajar en los edificios de las escuelas, de la escuela cristiana. And then lately to do some conferences. Y recientemente a hacer conferencias. For several years we did some conferences on evolution and the gospel. Por varios años dimos conferencias sobre la evolución y dinosaurios. So now we're jumping from the first book of the Bible to the last book of the Bible. Así que ahora vamos a dar un salto del primer libro de la Biblia al último libro de la Biblia. And with me tonight is my good friend, Elder from the Providence Reformed Church. Conmigo traigo a un amigo anciano de la iglesia Providence, la iglesia reformada Providence. Henry Nachtigall. Henry Nightingale. Yes. Yeah. Yes, he's been an elder, and he'll be speaking to the Christian school people next week, Lord willing. Él es uno de los ancianos, como ya dije, va a estar hablando con el personal de la escuela dentro de la próxima semana. So, there's 2 parts tonight on Revelation. Hay 2 partes de Apocalipsis esta noche que vamos a ver. I thought it'd be better to put them together rather than introduce the man of sin and Israel. Pensé que sería mejor poner estas 2 partes primero juntas en lugar de hablar primero del hombre de pecado y de Israel. I'm hoping that it will be clear and give you a basic understanding of, well, what I believe and what many of us have believed and throughout church history. Espero que sea claro y que les dé un entendimiento bastante claro acerca de lo que yo creo y de lo que muchos teólogos han creído a lo largo de la historia de la iglesia. But which has been very much confused by modern dispensationalist theology. Pero también es un tema que ha sido confundido por la teología dispensacionalista moderna. The popular view today is only about 200 years old.
La versión popular o la posición popular hoy día apenas tiene unos 200 años de existir. So if you have a Bible, we'll try to show you so you can see a little more clearly what we're actually talking about. Entonces, si tienen sus Biblias, vamos a tratar de mostrarles con un poquito de mayor claridad de qué vamos a estar hablando. So a good place to begin would be in Revelation chapter 1. Un buen punto para iniciar sería Apocalipsis capítulo 1. Okay. Well, I'm not going to pull back a little bit, just to be ready. Okay. So, I read that in the Devil's Dictionary, En el diccionario de... ¿Es that the Devil's? it's called the Devil's El Dictionary. diccionario del diablo, así se llama. Ambrose Bierce defines Revelation Ambrose Bierce define la revelación o el As- Apocalipsis as, quote, a famous book in which St. John concealed all that he knew. como un libro famoso en el cual San Juan escribió todo lo que él sabía. The revealing is done by the commentators Lo que es la revelación la hacen los comentaristas who know nothing. que no saben nada. According to Kenneth Gentry, Según Kenneth Gentry, one theologian has complained that Revelation commentaries are often like a black hole. un teólogo se ha quejado de que a menudo los comentarios sobre Apocalipsis son como un gran hoyo negro. They're so dense that no light can escape from them. Son tan densos que no puede salir luz de ellos. So he says it's an irony of Scripture Dice que es una ironía de las escrituras that one of the most difficult books in the entire Bible is called Revelation. que uno de los libros más oscuros o difíciles de la Biblia se llame Revelación o Apocalipsis. So instead of calling it the revelation of Jesus Christ, De modo que en lugar de llamarlo la revelación de Jesucristo, we might be tempted to call it the mystery of John the Apostle. podríamos vernos tentados a llamarlo el misterio del apóstol Juan. Consequently, one of the great disappointments of the serious Bible student Por consiguiente, una de las grandes decepciones del estudiante de la Biblia serio is the flood of literature on Revelation that is basically worthless. es el montón de literatura acerca de Apocalipsis que es básicamente inútil. And the result is a loss of its glorious gospel. Y como resultado se pierde el glorioso evangelio que en él está contenido. So, failure to rightly understand Revelation No poder entender correctamente el Apocalipsis begins for most people para la mayoría comienza by ignoring the interpretive keys found in the first 3 verses of this book. por ignorar las claves interpretativas que se encuentran en los primeros 4 versículos, los primeros 3 versículos, perdón, de este libro. There we're told when its prophecies would take place Allí se nos dice dónde iban a ocurrir estas profecías and how these prophecies are to be understood. y cómo deben entenderse estas profecías. Now, before we look at that, we need to understand Antes de ver esto, es necesario entender that, like most of the New Testament letters, que, al igual que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, Revelation is what we call occasional. el Apocalipsis es lo que podríamos llamar ocasional. That means it was written to deal directly with the historical occasion and circumstances of its original audience. Quiere decir que fue escrito con la intención de tratar directamente con la situación y las circunstancias históricas de la audiencia original. As when Paul writes to the Corinthians about the man who has his own father's wife. Es como cuando Pablo escribe a los Corintios acerca del hombre que está con la esposa de su padre. Or the scandals regarding the suing of fellow church members. O los escándalos relacionados con las demandas que se hacían entre hermanos. Or the profaning of the Lord's Supper. O la profanación de la cena del Señor. Etc. Etc. This letter was relevant, first of all, Esta carta, en primer lugar, fue relevante
to the present situation of its recipients. para la situación presente de sus lectores originales. That is, of its original recipients. Esto es de sus receptores originales. Now, obviously, as the absolutely infallible word of the living God, Ahora, por supuesto, siendo la palabra absolutamente infalible de Dios, its truth and authority su verdad y su autoridad for the life of every believer stands forever. para la vida de todo creyente permanece para siempre. But it was to certain first century Christians, Pero para ciertos cristianos del primer siglo específicos, namely the members of the 7 churches in Asia Minor, a saber, los miembros de las 7 iglesias de Asia Menor, that Jesus gave this revelation through John. fue para ellos que Jesús dio esta revelación a través de Juan. And these were not only real first century churches, Y estas no solamente eran iglesias reales del primer siglo, but churches undergoing great suffering. sino que eran iglesias que estaban sufriendo mucho. So John writes in Revelation 1 verse 9, De modo que Juan escribe en Apocalipsis 1:9. yeah, until up to the words which are in Jesus. I, John, your brother and fellow partaker. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. In fact, their tribulation and their need for perseverance Su tribulación y la necesidad que tenían de perseverar is seen all the way through this book. se ve por todo el libro. Furthermore, we not only read that John is writing to churches in dire circumstances, Además, no solamente vemos que Juan le escribe a iglesias que estaban atravesando circunstancias difíciles, but that he actually expects them to understand sino que él espera que estas iglesias entiendan in their own day en su propio tiempo the meaning of what he is writing to them, el significado de lo que les está escribiendo and to heed the words of this y prophecy que presten atención a las palabras de esta profecía upon their reception of it. al recibirlas. So verse 1 reads, De modo que el versículo 1 dice, the revelation of Jesus Christ which God gave him la revelación de Jesucristo que Dios le dio to show to his bondservants, para manifestar a sus siervos, and signified by sending it through his angel y la declaró enviándola por medio de su ángel to his bondservant John. a su siervo Juan. And says verse 2, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and heed the things which are written in it. Y el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Thus John writes to original first century churches De modo que Juan le está hablando a iglesias del primer siglo, originales, who are suffering que están sufriendo in order to give them directives y lo hace para darles directrices o instrucciones they must and could understand and act upon. que debían y que podían entender y que podían obedecer. So this brings us to the first big question Esto nos trae entonces a la primera gran pregunta, as to when this prophecy was to be fulfilled. en cuanto a cuándo se iba a cumplir esta profecía. As we shall now see, John prophesied of events that were to occur soon. Como veremos pronto, Juan hace profecías acerca de eventos que ocurrirían pronto And were of contemporary concern to the churches to which he wrote. y que concernían de manera contemporánea a las iglesias a las que él les está escribiendo. Thus in verse 1 we read, Así en el versículo 1 vemos the revelation of Jesus Christ which God gave him to show to his bondservants the things which must shortly take place. la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Now here, shortly in the Greek, Aquí la palabra pronto en el griego speaks of temporal nearness. se refiere a cercanía temporal. The same word appears in Revelation 2 verse 16, La misma palabra aparece en Apocalipsis 2:16, 3:11, en 3:11 and 22 verse 6. y 22 versículo 6.
Then, if for some reason his original audience didn't catch the significance of this first word, Entonces, si por alguna razón la audiencia original no capta la importancia de esta palabra, John elucidates it in verse 3, John hace alusión a ella en el versículo 3, saying, "Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía and heed the things which are written in it, y guardan las cosas en ella escritas, for the time is near." porque el tiempo está cerca. This word commonly speaks of events near in time, Esta palabra usualmente se refiere a eventos que están cerca en el tiempo, such as an approaching Passover, como cuando se acerca la Pascua, Matthew 26, verse 18, en Mateo 26:18, the coming of summer, la llegada del verano, Matthew 24:32, en Mateo 24:32, or a soon occurring festival, o una fiesta que estaba por celebrarse, John 2, verse 13. Juan 2, versículo 13. Now the question in our mind should be, La pregunta que deberíamos hacernos es, is John taunting his hearers by using familiar terms that speak of temporal nearness? ¿está Juan dirigiéndose a sus oyentes originales utilizando términos que hablan de cercanía temporal, When what he is about to reveal cuando lo que va a revelar really concern events 2,000 or more years into the future? en realidad se refiere a eventos que ocurrirían 2000 años después o más? No. La respuesta es no. He is comforting them with a revelation of what their ascended, ruling, and almighty Lord is about to do. Les está consolando, revelándoles lo que su Señor, que está ascendido, sentado en el trono y que gobierna, lo que Él está a punto de hacer. In the same way, the martyred saints in heaven De la misma manera, los santos martirizados que se encuentran en el cielo are comforted by the Lord when in chapter 6, verse 10 and 11, son consolados por el Señor cuando en el capítulo 6, versículos 10 y 11, they cry, "How long, O Lord, holy and true?" cuando ellos claman, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Will you refrain from judging and avenging our blood ¿No juzgas y vengas nuestra sangre on those who dwell on the earth? en los que moran en la tierra? And they were told that they should rest for a little while longer. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, Until the number of their fellow servants hasta que se completara el número de sus consiervos and their brethren who were to be killed y sus hermanos que también habían de ser muertos, should be completed. como ellos. Could this little while until the church's Jewish persecutors are judged Podría ser que este poco de tiempo hasta que fuesen juzgados los perseguidores de la iglesia judía reasonably refer to a period thousands of years in the future? ¿sería razonable pensar que se refiere a un tiempo miles de años en el futuro? No. No. It refers to an event quite imminent, Se refiere a un evento inminente. to the year 70 AD, in fact, Se refiere de hecho al año 70 después de Cristo, when Jerusalem and its temple would be destroyed. cuando Jerusalén y su templo serían destruidos. Now notice also John's strategic placement of these terms, Ahora noten que Juan coloca estos términos de manera estratégica describing when this prophecy would be fulfilled. para describir cuándo se iba a cumplir esta profecía. For these terms occur not only at the beginning of his prophecy, Pues estos términos no ocurren solamente al principio de su profecía, but also at the end. sino también al final. Thus, in the book's closing verses, Así vemos que en los últimos versículos del libro, Jesus again says to John, Jesús le dice una vez más a Juan, this is verse 22, verse 6, capítulo 22, versículo 6, that he sent his angel to show to his bondservants the things which must shortly take place. que ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. And in verse 10 of chapter 22, Y en el mismo capítulo, versículo 10, that the time is near. que el tiempo está cerca.
These words, therefore, serve as temporal bookends. De modo que estas palabras sirven como Bookends of both books together. Beginning and end. sí, las piezas de los libros para sostenerlos, no sé cómo. Sirven para enmarcar los libros en el tiempo. It's concerning nearly everything from the book's opening to its closing. Not everything, but mostly everything, nearly everything. Y encierran casi todo lo que está contenido entonces en el libro. No absolutamente todo, pero sí la mayoría de lo que está en el libro. They refer not only to the present situation in those 7 churches, De modo que no se refieren solo a la situación presente de esas 7 iglesias and Jesus' action that he's going to take in regards to those churches, y lo que Jesús está a punto de hacer con respecto a esas iglesias in terms of his encouragement for their faithfulness, en cuanto al ánimo que les va a dar para que continúen siendo fieles and his threats regarding their unfaithfulness, y también las amenazas para los infieles, but to everything else following those letters as well. sino también se refiere a todo lo que sigue después de esas cartas. They were all about to be fulfilled. Todo eso estaba por suceder pronto. Now, as collaborative evidence of the contemporary first century fulfillment of Revelation, Where are we? that's collaborative evidence. On page 2, middle of 2. Como evidencia que colabora a este cumplimiento del Apocalipsis que leemos acerca de la cronología de la bestia en el capítulo 17. We read of the beast chronology in chapter 17. Okay. Now, according to verses 9 and 10, if you want to look there a moment. Si quieren ver en los versículos 9 y 10 del capítulo 17, un momento. Revelation 17, verses 9 and 10. Apocalipsis 17, versículos 9 y 10. The 7 heads of the beast Las 7 cabezas de la bestia represent 7 kings. representan a 7 reyes. Now, no matter who these kings are, Ahora, sin importar quiénes fueran estos reyes, the text makes it impossible to place them anywhere else in history other than John's own day. el texto hace que sea imposible identificarlos en cualquier momento de la historia que no sea el tiempo de Juan. Follow along what it says there. Vean lo que dice. There we read that 5 of these kings have fallen. Ahí vemos que 5 de estos reyes han caído. One is, Uno es, the other has not yet come. y el otro aún no ha venido. John explicitly states that the 6th king is presently reigning at the time of his writing. Juan dice explícitamente que el 6º rey está reinando en el momento en que él está escribiendo. At the time of his writing, this book of Revelation. En el momento que él escribe este libro de Apocalipsis. For one is, he says. Dice porque uno es. Based upon Revelation's description of the beast time, Y basándonos en la descripción que hace Apocalipsis del tiempo de la bestia, location, authority, su ubicación y su autoridad, character, number, su carácter y su número, action and revival, sus acciones y su avivamiento o su resurrección o There can be- avivamiento. there can be little doubt, Cabe muy poca duda, as I hope to show later and more conclusively, y espero demostrarles esto más adelante de manera más concluyente, that the beast in view here is Nero, que la bestia a la que aquí se refiere es Nerón. as the present and representative head of Rome. Pues el representante presente de ese momento de Roma Which represents the beast generically. era el que representaba la bestia de manera genérica. Nero is the beast specifically. Nerón es la bestia específicamente. Now, though this is somewhat confusing, Esto puede ser un poco confuso.
virtually all commentators agree Casi todos los comentaristas concuerdan that the identity of the beast en que la identidad de la bestia shifts between a corporate entity cambia entre una entidad corporativa and a particular individual. y un individuo particular, como que hace ese cambio y va y viene. And thus there is interchangeability between the head with the whole beast. Por eso a veces se intercambia la cabeza con la bestia completa que es corporativa, Or the king with his kingdom. o el rey con su reino. Now here the angel associates a series of 7 kings with a particular empire. Aquí el ángel relaciona la identidad de 7 reyes con un imperio específico. As it turns out, I believe, Y resulta, creo yo, the 5 fallen kings represent the first 5 emperors of Rome. que los 5 reyes que ya cayeron, que han caído, representan a los 5 primeros emperadores de Roma, They would be Julius, que serían Julio, Augustus, Augusto, Tiberius, Tiberio, Gaius, otherwise known as Caligula, Gallo o Calígula and y Claudius. Claudio. At the time of Revelation, those 5 are dead, Para el momento en que se escribe Apocalipsis, esos 5 ya han muerto. and therefore described by John as fallen. Y por eso Juan los describe como caídos. The 6th king was Nero Caesar, El 6º rey es Nerón César, who reigned from AD 54 que reinó del año 54 después de Cristo to June 9 of AD 68. al 9 de junio del 68 después de Cristo. The king who was yet to come, Y el rey que estaba por venir, as chapter 17 verse 10 goes on to say, como dice el capítulo 17 versículo 10, was Galba, era Galba, who ruled but for 6 months. que solo gobernó 6 meses. Or as the verse says, O como dice el versículo, only a little while. que gobernó solamente por un poco de tiempo. Finally, in regards to the when, consider the significant differences between the instructions given to the Old Testament prophet Daniel and those given to John. Finalmente, con respecto al cuándo, debemos considerar las diferencias significativas que existen entre las instrucciones que se le dan en el Antiguo Testamento al profeta Daniel y las que se le dan a Juan, In regard to the fulfillment of their respective prophecies. con respecto al cumplimiento de sus respectivas profecías. Now, the prophet Daniel lived several hundred years before John, Daniel vivió cientos de años antes de Juan, and the angel directs Daniel y el ángel le dice a Daniel, to, quote, seal up the book until the time of the end. le dice que selle el libro hasta el tiempo del fin. John, however, A Juan, sin embargo, writing a very similar kind of prophetic and apocalyptic work, que escribe una obra también muy similar a la de Daniel en términos apocalípticos y proféticos, is explicitly told to do exactly the opposite. a él se le pide específicamente que haga lo contrario. He's told, do not seal up the words of this prophecy, A él se le dice que no selle las palabras de esta profecía, for the time is near. porque el tiempo está cerca. So why the difference? ¿Por qué la diferencia? Because though Daniel's prophecies would be 70 to 500 years before the first and the last of them would be fulfilled, Porque aunque las profecías de Daniel tendrían que transcurrir de 70 a 400 años antes de que se cumpliera la última de ellas, those delivered by Jesus to John las que Jesús le da a Juan were about to take place. estaban a punto de suceder. Our understanding of the main thrust of Revelation, then, Entonces, nuestro entendimiento el tema principal o el impulso principal de Apocalipsis must be preteristic debe ser preterista rather than futuristic. y no futurista. The preterist approach teaches El enfoque preterista enseña that John was prophesying events future to his day, que Juan estaba profetizando eventos en el futuro para su tiempo, but which are now in our past. pero que para nosotros están en el pasado.
Futurism teaches all the events of Revelation El futurismo enseña que todos los eventos de Apocalipsis, from chapter 4 on, desde el capítulo 4 en adelante, are still in our future. están también en nuestro futuro. Going forward, we'll see that the catastrophes that John anticipates Viendo más adelante, vamos a ver que las catástrofes que Juan anticipa coincide perfectly coinciden de manera perfecta with both the testimony of Scripture and that of secular history. tanto con el testimonio de la Escritura como con la historia secular. Okay, secondly, En segundo lugar, considering the question of how we are to interpret Revelation, considerando la pregunta de cómo debemos interpretar Apocalipsis, we've looked at the when, ya hemos visto el cuándo, now the how. ahora el cómo. We are told in the very first verse that the meaning of its prophecies is not to be understood literally but figuratively. Desde el primer versículo se nos dice que el sentido de esta profecía debe entenderse de manera figurada y no literal. Here we read of, quote, the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his bondservants the things which must shortly take place. Aquí dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. And signified Y la declaró by his angel enviándola por medio de su ángel to his bondservant John. a su siervo Juan. Now, to show, La palabra manifestar in Greek, en el griego works in a way peculiar to signify. The word signify in Greek. funciona de una manera peculiar con la que la Reina Valera traduce como declarar, Indicating meaning by way of figurative representation. y juntas indican un significado que se da mediante representación figurativa. This is why John says that he sees these prophecies no less than 41 times. Por esto, Juan declara más de 41 veces que él vio estas profecías. Thus, we are informed not to expect a literal presentation of future history, Así, podemos ver que no debemos esperar una manifestación, una presentación literal de la historia futura, but a symbolic portrayal sino una representación simbólica of that which must yet come to pass. de lo que estaba por suceder. John's first vision in Revelation 1 verse 20, if you want to look there, La primera visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 20 gives us a lesson on how the succeeding chapters are to be interpreted. sirve como una lección para entender cómo deben interpretarse los siguientes capítulos. When he tells us what the mystery of the seven stars and the seven lampstands really is. Cuando él nos dice cuál es el misterio de las 7 estrellas y de las 7 lámparas. Here we see that though John actually saw 7 stars and 7 lampstands, Aquí vemos que aunque Juan vio 7 estrellas y 7 candeleros, the stars represent the angels or messengers, that is, pastors, las estrellas representan ángeles o mensajeros, esto es, a los pastores of the 7 churches, de las 7 iglesias. and that the lampstands represent the 7